Bueno, arrancamos. Empezamos. Quedamos con que empezaba yo, porque fue pactado previamente. Tenemos una monedita ahí. Porque yo soy tímido, tengo que vencer mi timidez. Estamos aquí reunidos una vez más en la casa de Manolo Lima para hacer en este caso la presentación del último libro de Pablo Silva Olazábal, que se llama Un lagarto se desprende la cola. Que hay toda una cuestión con el título, incluso lo estuvimos hablando que la elección del título de un libro dice un montón de cosas, hay todo un proceso, etcétera, y por lo menos lo que ha logrado, además de tener esta ilustración de tapa, que si no me equivoco es de Pilar Silva, ¿puede ser? Sí, de mi hija. Señora hija del escritor, le ha servido para que la gente le saque fotos a lagartos por lugares del Uruguay y le vayan mandando y le llenen el Instagram de fotos de lagartos. Yo por ahora no he visto ninguno, pero en cuanto vea no voy a tener más remedio. Yo 2 te mandé. Sos el único que no ha mandado lagartos. Sí. Todo el mundo lo ha mandado, pero Pacheca no manda. Estoy en falta con eso del lagarto. No vio ningún lagarto. Por si llega a ver alguien que no sabe, Pablo Silva Olazábal es periodista cultural. Lo han reputado crítico literario, cosa que no termina de aceptar, pero de alguna manera lo es, porque tiene un programa de radio que se llama La Máquina de Pensar, en radio, actualmente Radio Cultura, antes Radio Uruguay, bueno, a raíz de una reestructura está ahí, es un programa que va todos los días de lunes a viernes, de 18 a 19, del cual Johanna y yo somos columnistas, por lo tanto está haciendo una especie de abuso patronal, haciéndonos trabajar por fuera de... Esto es como una especie de una versión extraña de La Máquina de Pensar, versión ¿no? Manolo Lima, ¿no? Sí. Porque en general ellos nunca están en La Máquina el mismo día, ¿no? Johanna hace una columna de literatura infantil y juvenil que se llama El avión de papel, y Fernández de Palleja hace Camelódromo, que es una columna ahí brasilera portuguesa. Sí, no voy a hablar de la columna. Bueno, pero bueno. La pueden escuchar. Puede promocionarla. Sí, mejor que no la escuchen, porque bueno, hay toda una serie de ilícitos aduaneros que suceden. Bueno, lo de la radio es lo que lo hace conocido día a día, pero se trata de un escritor que tiene unos cuantos títulos ya publicados. Inclusive el verano pasado, presentamos acá un libro. Claro. ¿Qué se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba el libro de microcuentos? A través de un breve laberinto lo presentamos acá en la Fundación Manolo Lima. Ahí está el tema del laberinto. A través de un breve laberinto. A través de un breve laberinto, que era un libro de microcuentos, que es un género que ha cultivado mucho. Y bueno, y anteriormente estaba el Run Run de las Cosas, creo que fue el año pasado, viene a uno por año al ritmo más o menos, ¿no? Ese sí, el 2020 fue sí. El Run Run de las Cosas. Run Run de las Cosas, publicado en ese caso por Estuario. Yo voy a mencionar brevemente esos libros anteriores, para que sepan y para que también compren esos libros, porque para eso son las presentaciones. El libro de microcuentos muestra su maestría narrativa y su conocimiento del género, tanto que en su momento fue el organizador de un concurso de microcuentos, junto con Antel, su programa, junto con la empresa de telecomunicaciones pública uruguaya, organizaba este concurso de microcuentos que recibía montones de participación y todo eso. Y fue muy exitoso porque se publicaron 2 o 3 libros. Sí, se llamó El Te Cuento Qué y era un concurso de minicuentos por SMS que lo hicimos con Antel y se hizo a lo largo de 7 ediciones, 7 años, y se recibieron unos 150.000 SMS que fueron, digamos, obviamente procesados cada año, ¿no? En las 7 ediciones. Y se hicieron 6 mini libros y libros chiquitos del tamaño de un celular. Y después se hizo un libro grande que se llamaba El Libro de Oro de Te Cuento Qué. Ese sí. Y bueno, y este libro grande, el Libro de Oro de Te Cuento Qué, fue traducido en Francia por la Universidad de París-Nanterre. ¿Fue Antoine? No fue Antoine. No, la Universidad de París-Nanterre tiene un proyecto que está a cargo de Caroline Lepage y que ellos lo que hacen es, son traductores y lo que hacen es especializarse en microficción. Entonces van país por país de América Latina traduciendo, ¿no? Entonces en el caso de Uruguay tradujeron este libro de microficción. Me pareció que valía la pena contarlo porque es como algo que te destaca mucho en tu trayectoria, porque el microcuento en una época tuvo un auge muy fuerte y en Uruguay fuiste el abanderado de eso y me parece que está bueno rescatarlo, recordarlo. Después el Run Run de las Cosas es un libro
de relatos que bien podría ser considerada una novela. También empezamos con el tema de definir qué género es el que tenemos entre manos. Y es un libro que está basado en sueños que realmente tuvo Pablo y que le son adjudicados a un escritor que es Corbalán Ramos, ¿no? Que bueno, acá va a aparecer también Corbalán Ramos. Pero tienen una particularidad de esos sueños. Como Pablo hace, ¿cuánto era? Como 16 años, dijiste cuando conversábamos que está... 17 años. 17 años que ininterrumpidamente ha tenido este programa. Ha entrevistado a todo el panorama literario uruguayo. No sé si te habrá quedado alguien sin entrevistar. No, debe haber alguno, pero desde la gente más conocida, famosa e incluso internacionalmente, hasta personas que sacan un libro por primera vez, de ediciones de autor, etc. Es decir, que tiene un amplio conocimiento de la fauna y generalmente se lo ve muy curioso por saber los vínculos literarios y saber la proveniencia de la gente, todo eso. Y eso es chusmería. No lo quería decir de esa manera, pero ya que lo decís vos. Vamos a decir. No, pero y creo que está muy volcado eso en el run de las cosas, ¿no? Después de entrevistar a tanta gente a lo largo de tantos años, en algún momento se infiltra en el inconsciente y empezás a soñar con escritores. Claro. Sí, en un momento hasta... Yo te contaba que a mí me quedó muy patente que en un momento compartías mesa con Onetti. Capaz que ahí entra el deseo, porque el sueño también parece que tiene varias funciones, ¿no? Una de las cuales es como hacer limpieza y en otro caso desear o quién sabe qué. Sí, tuve un sueño con Onetti y Julian Moore en la Costa Sur, tomando algo en la Costa Sur. Sí. Yo que soy tan tonto me acuerdo más de... En la Costa Sur francesa. La francesa, no la haga. No, un sueño bueno. No, era ya cerca de Mónaco. Y habla bastante de mí que me acuerdo más de Onetti que de Julian Moore. No sé, habla de algo está mal. Y bueno, ese es el libro anterior. Y cuando llegamos a un lagarto, se desprende de la cola, nos encontramos con un libro donde hay un escritor que le empieza, dice, antes de hablar unas palabras, y le empieza a dirigir unas palabras a un amigo que está en Tucumán, que es estudioso de literatura y no sé qué, que yo pensé que era ficción y que conversando con él me enteré que era verdad. ¿Hay una foto? Sí. ¿Publicaste una foto? Sí. Parece que hay fotos. Sí, pero hay fotos. Saqué una foto, ¿viste? Johanna está mirando en mi Instagram, vos no. No chumea nada. No, porque claro, yo me voy a lo literario. Entonces yo leo... leo... Es otro nivel, ya estoy... Claro. No, porque en realidad por incapacidad. Yo solo soy capaz de leer esto que tengo acá y bueno, ya está. Y como tal lo voy a ver como ficción. Y en un momento también empecé a preguntar, entonces presentaba... Perdón, lo que pasa es que este amigo mío, ¿no? Que es un investigador de Tucumán, parece ficción porque tiene un nombre que se llama Blas Rivadeneira. Entonces tiene un nombre que no parece un nombre de ficción, ficticio. Sí. Blas Rivadeneira. Sí, está... ¿Blas como Vladimir? No, Blas. Blas. En español. Sí. De hecho, una de las posibilidades del libro cuando no tenía el título era, yo quise decir Querido Blas, y me lo rechazaron, pero podía haber sido el título, Querido Blas. Querido Blas. Bien, sí, hay un tema con el título que ya lo contarás, en una ardua disputa con tu editora. ¿Sí? Que es, parece que es una la editora es una muchacha fuerte, una muchacha de armas tomar, la editora, ¿no? Una gran editora. Sí, una editora con criterios fuertes. Y bueno, y empieza de alguna manera a establecer un contrato de lectura donde nos dice, bueno, esto que te voy a contar, la memoria, la infancia, etcétera, lo cual no voy a abundar mucho ahora porque en un momento me callo. Pero me da trabajo. Pero lo interesante es que van sucediendo algunas cosas. Y tengo un mensaje que me mandaron. Me pidieron que de la Asociación Uruguaya de Siesting, me pidieron que te hiciera un homenaje público acá, porque este libro va a ser integrado ¿cómo te voy a decir? A los libros básicos de todo aquel cesteador. Ah, sí, para dormir la siesta. No es un homenaje involuntario a la siesta. Este libro es un gran homenaje a la siesta. ¿Por qué? Porque creo que casi todo lo que pasa acá, todo sucede a la hora de la siesta. Cosa que muchos sabemos respetar de manera rigurosa, ¿no? Sí, es una gran tradición uruguaya. Una gran tradición uruguaya muy apta para la narrativa. Dicho lo cual... Ahora venía de pie, porque me tiraba el centro. Te toca. Porque bueno, todo, después cuando vayan a leer, todo lo que se relata tiene que ver
o el título que le escribe Julio Piedra Cueva, que es uno de los personajes, el que escribe, es Mi vida a la hora de la siesta, o sea, como que tiene un subtítulo, ¿no? Que yo diría, capaz que podría haber sido título también, Mi vida a la hora de la siesta. Es que ese iba a ser el título, y el bien. título, digamos, acerca de la escritura del yo y de la autobiografía, era Historia de mi vida a la hora de la siesta, ¿no? Ahí está. Y bueno, pero fue rechazado el título, entonces buscamos otro. Está bien, pero lo pusiste igual, ¿no? Porque está ahí, Sí. en el prólogo está explicitado. Y bueno, si uno lee, yo cuando empecé a leerlo y uno asocia, ¿no? Lo que siente a la hora de la siesta o lo que sentía, porque es un recorrido, el libro, de lo que es la niñez, de la memoria, la adolescencia, y después también en cada final hay como una asociación o una recapitulación de lo que es el presente, el personaje, o sea, cómo esa memoria, quizá, o lo que pasó, los hechos, influyen en lo que es hoy él. Y todo a través de la siesta. Entonces, a mí me llevó muchas imágenes de mi siesta, porque no es la siesta, o sea, una cosa es la siesta del adulto y una cosa es la siesta del niño. Verano. Y es una siesta de pueblo. Y del pueblo. Que podía haber sido Maldonado perfectamente, porque Maldonado lo fue, o sea, ahora de repente lo vemos un poco más grande, pero mi siesta hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, era así, o sea, te obligaban a dormir la siesta, silencio por favor, ¿no? Seguro que a todos nos va a pasar eso, y a ver qué hacíamos, porque era un aburrimiento, no podías hacer nada, o lo que podías hacer era todo, ¿no? Medio callado, entonces todo lo que va pasando tiene que ver con todas esas sensaciones auditivas, de calor también, ¿no? De niños, de picardías, porque pasa de todo. Y algo que va pasando siempre también en el personaje principal es que siempre tiene un accidente típico también, ¿no? De esas picardías, de ocurrirse unas cosas, ¿no? De carreras, de donde no se podía ir, de repente hasta con la ropa toda pulcra, ahora es otra imagen que ahora voy a volver. Y bueno, y ahí acuden los adultos a ver qué pasaba, pero lindos accidentes y también hay un color ahí que va también como recorriendo todo ese hilo de la memoria, que es el rojo, como que en cada accidente lo describís así como esa sangre, ¿no? Que va pasando, ¿no? Porque como todo niño, ¿no? Te pegás acá y salta ese, ¿no? Vamos todos atrás, sobre el pie, pasan muchas cosas con el pie también, ¿no? No, y aparte la hora de la siesta es el momento en que la presión hace que los niños se les puedan ocurrir cosas inverosímiles, ¿no? O sea, juegan cosas, entonces y que todo parezca más gracioso, más humorístico, bueno, y que la gente haga desastres. Desastre, como esa también es otra imagen que iba a decir, que cuando la madre la lleva al personaje y a la prima a pasear, bueno, tenés que ponerte esta ropa, ¿no? Y tenemos esa ropa, que yo creo hasta hoy, ropa para salir, ropa para andar. No, ponete la ropa para salir. Y uno iba ahí como que no le gustaba mucho, y los zapatitos blancos. Me llevó una foto incluso de mi padre con mis tías con los zapatitos, porque uno dice zapatitos con hebillas más de niña. Y eran zapatitos que se usaban. Y después me fue a la imagen de mi hermano también, que teníamos, éramos chiquititos, como unas guillerminas, los tres igualitos, que hoy se lo pondrías a una niña. Era como lo que se usaba en la época, ¿no? Porque hay una de las, también creo que traes a colación es el espíritu de la época, eso del Zeitgeist, tuve que buscarlo, Zeitgeist, esa palabra alemana, espíritu de la época, ¿no? Cómo vestían a los niños, cómo salían todos, y esos zapatitos blancos pulcros que duraron lo que duró el accidente después, imagínense, con el rojo, que después vamos a leer algunas partes y encontré ahí una descripción bastante del color rojo, que en la adolescencia tiene otras cosas, me parece otro sabor, ¿no? No es lo mismo los recuerdos que acá tiene el personaje de la niñez a la adolescencia, donde se van despertando ciertas cosas, ¿no? Ahora me toca a mí. Sí, te toca. Claro, me toca la adolescencia porque yo trabajo. Yo toqué la niñez por ser del avión de papel. Claro, porque yo como trabajo en secundaria estoy habilitado para hablar de la adolescencia. Fuente Rincón del Vago. Ahora está circulando la versión que dice que el Rincón del Vago es una fuente en el programa de literatura, creo, una cosa de esas maravillosa. Uruguay es maravilloso. Y las cosas que van pasando, bueno, en la niñez corre una carrera con la nena, ¿no? Y pasa algo. Con la prima. Con la prima. Y la culpa, bueno,
el manejo de... Y esa rivalidad, ¿no? Porque siempre hay una pica, ¿no? Alguien que te hace hacer cosas que vos no querés, o ¿no? Y te hace la competencia. Me está haciendo acordar de una prima mía. Mi prima iba al colegio francés y decía, tenía un oso que se llamaba Angeloso. Quizá alguien que haya vivido en los 80, los 90 puede recordarlo. Y decía, mi oso tiene poderes, no sé cuánto. ¿Qué poderes? Ni poderes, le decía yo. Digo, vení, te lo meto a la piscina a ver qué poderes tiene, no sé cuánto. Le quería ahogar el oso. O sea, este tipo de cosas que pasan entre niños. Que después, cuando la adolescencia va haciendo lo suyo a raíz del bombazo hormonal que sufren los adolescentes, los personajes empiezan a enfrentarse a otras situaciones y a tener otras pulsiones, quizá, ¿no? En algún caso a veces son llevados y también hay una cosa que me pareció interesante en la descripción del pueblo, de cómo otros muchachos que pertenecen a un sector social que no es el de los protagonistas, el del protagonista, esos otros muchachos que son como de la orilla del pueblo, que uno que jugaba mucho al fútbol y no sé qué, los empiezan a presionar y la salida que tienen frente a esa presión es muy interesante. Que estaría bueno que lo contaras un poco de repente. Yo lo contaba. Un poco. Así nos pasamos un poco la Bueno, pelota. no, hay momentos, la idea es que a la hora de la siesta, en un pueblo del interior como Fraivento, no, a primera vista no pasa absolutamente nada, pero todo está sucediendo, ¿no? Y yo creo que es una premisa que se puede aplicar a todo el pueblo del interior. Muchas veces la mirada montevideana mira y ve que no pasa absolutamente nada y que todo está chato, es un desierto, pero después sabemos que pasaron muchísimas cosas, que no para de pasar cosas, y esas cosas que pasan van enriqueciendo la leyenda urbana que nos contamos todos en los pueblos, ¿no? O sea, una y otra vez se va contando qué fue lo que pasó a la hora de la siesta, qué fue no sé qué, y bueno, ahí eso se va incrementando. En el caso de este momento que va a contar el protagonista, que el protagonista tiene 87 años y va reflexionando sobre el paso de la vida. Por ejemplo, se pregunta a este protagonista, ¿cuándo es que una persona empieza a envejecer? ¿Cuándo se hace viejo? Y él cita unas palabras de Vittorio Gassman, que yo las leí realmente, que Vittorio Gassman lo dijo, y es que es parecido a lo que Palleja decía al principio, antes de la presentación. Dice, uno empieza a envejecer o a hacerse viejo cuando deja de tener remordimientos, cuando se convierte cada vez más insincero y más impertinente y no le importan o sea, es más libre o para expresarse. Entonces, Vittorio Gassman lo decía que entonces no dependía de la edad, sino de una actitud. En un momento dice, no tuve más remordimientos y chao, dice, ¿no? Largo todo. Exacto. Y bueno, y entonces lo que pasa en se va acordando de algunas situaciones y ocurre algo que puede ocurrir en un pueblo, que es unos muchachos de 12 años están jugando a las 5 de la tarde bajo un rayo del sol y aparecen dos muchachones y primero les piden plata, después... y los muchachones cuando vienen envueltos en la leyenda urbana que se va contando a todos los pueblos. Por ejemplo, uno de ellos se cuenta que tiene un miembro viril de proporciones sorprendentes y que había tenido sexo con toda clase de animales, ¿no? Hasta gallinas, perros, patos, no sé, ¿no? Vacas. Queda claro que perdiste toda... Sos viejo ya. Sí. Claro. O la literatura te envejece y te eterniza, porque perdés todo. La literatura se pierde todo límite. No, pero yo creo que eso existe. Lo que pasa es que es algo que en el pueblo interior realmente no se quiere hablar. De cosas que ocurren o que se dicen, no se quiere hablar. Por lo menos me parece en Uruguay, somos muy formales, sobre todo en el interior, de que no queremos contar esa parte sórdida, digamos, que pueda haber en torno a eso. Y bueno, aquí lo que hay es cuando llega este muchachón grande, viene ese halo brutal de una euforia sexual sin freno y los empieza a presionar a estos chiquilines. Y los van presionando, estos chiquilines lo único que se les ocurre es decir que hay dos hermanas que son famosas, de nuevo la leyenda urbana, son famosas porque a la hora de la siesta dejan pasar machos.
¿no? Porque a la hora de la siesta es cuando su padre, que trabaja en un taller, no está. Turismo receptivo se dice acá. Y entonces todo, digamos, yo lo escribí, pero digamos, con el lector también yo tiendo a querer, soy muy ingenuo y tiendo a quererlo. Pero después te pones a mirar con un poco de distancia. Todo eso son leyendas que se dicen de cada uno. Entonces cuando él dice de las dos hermanas, es otra leyenda. Sí. Y ahí entonces estos muchachones dicen, bueno, llévanos a la casa, ¿no? Y ahí van a ser presionados para llevar a la casa cuando estos en realidad no las conocen, no saben bien dónde viven, en fin, no sé qué. Esa es la presión que ocurre ahí, y ahí se genera una tensión importante. Sí, cómo se animó y hasta ahí, creo. Y sí, y yo acá lo que anotaría sobre esto, que varias de estos relatos, hay una cuestión que damos que la decía yo, que es la cuestión de la técnica narrativa, la cuestión del cómo narrar. Yo decía al principio que él presenta, empieza de alguna manera a fundamentar por qué va a contar esa historia. La memoria de mi infancia, mi adolescencia, tengo 87 años, también hay un vínculo con otro escritor, que esto también pasa mucho en Pablo, que siempre está la figura del escritor como personaje o como alguna referencia. Y nos empezamos a encontrar con una historia tras de otra y de la reflexión del narrador, ¿no? Que el narrador está reflexionando y de repente parece reflexionar con cierta seriedad, con cierta gravedad y pompa, pero empiezan a pasar disparates, como esto que dice acá, y a mí me parece interesante cómo está manejado, porque uno cuando se enfrenta a un relato de ese tipo, donde por ejemplo aflora lo sexual, en ese caso uno de repente, el escritor es hábil y sabe de alguna manera encandilar a quien está leyendo con eso o distraerlo para provocar lo que realmente quiere provocar el escritor, el narrador, que es un efecto, provocar que pase algo y que se genere sorpresa, porque es una cosa que me parece interesante en cualquier relato, y es que tiene que haber, que lo conversamos hoy, tiene que haber problema, tiene que haber algo difícil, claro, y tiene que haber un efecto, al menos en estas narraciones cortas, con lo cual también queda como para discutir, si es que a alguien le interesara, el estatus de este libro, si es que se trata de un libro si se trata de una novela liseyana, si se trata de relatos enmarcados, como decíamos hoy, cómo se lee, ¿no? En definitiva, uno lo va a leer como quiera, pero a mí me parece que es una exhibición, este libro, de técnicas narrativas. Y cuando hablamos de esto, estamos diciendo que va a ser algo entretenido, que va a ser algo que nos va a provocar cosas, que nos va a generar la necesidad de seguir leyendo, cosa que no es nada menor. Que yo suelo rescatar esta cuestión porque muchas veces se asocia la literatura como, y uno escucha en discursos de autoridades, todo eso, la importancia de la lectura, el valor de no sé qué, y se utilizan términos muy formales para describir algo que en realidad es muy divertido. Claro. Y quizá en algunos casos esa formalidad esté ahuyentando a los lectores en vez de atraerlos, que es lo que queremos hacer en este momento. Sí. A mí lo que me pasó con ese relato en particular, que me llevó bastante tiempo y lo quiero contar, porque es que, por lo que estamos mencionando acá, es prácticamente todo lo que pasa en esas situaciones políticamente incorrecto, ¿no? Y estamos en unos tiempos donde hay una policía del pensamiento, o por lo menos yo la sentí internamente, le sentí. Porque estos dos muchachones son negros también. Entonces eso también tiene que ver esas leyendas que se inscriben en torno al otro, ¿no? Cuando está más... y aparte son de clase baja, son humildes, en fin. Y entonces, por otro lado, estas dos hermanas se les dice que se las trata, se dice cualquier cosa, sí, que son putazas, sí, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, todo prácticamente era todo políticamente incorrecto. Y más allá de que uno puede decir, bueno, no importa, lo que le quería contarles era que cuando le iba avanzando en la historia, yo sentía que, o sea, no había nadie que me estuviera corrigiendo, pero internamente sentía.
la policía del pensamiento la sentía. Diciendo, esto como aparte yo no sabía cómo iba a terminar, y bueno, tiene una resolución que... A mí me encanta la resolución. Es muy, La resolución, muy inesperada, sí, es claro. muy Estás inesperada. esperando la resolución y Claro. para mí está muy bien. Claro, no la vamos a develar, pero está muy yo bien. esperaba una cosa y bueno, Sí. es lo interesante, ¿no? Y eso hay una cuestión como hasta que yo no sé nada, lo admito, empiezo por ahí, pero hay como la cuestión del ello, el yo y el super yo, y ahí lo que sale es lo de las profundidades, lo instintivo, eso termina saliendo en la literatura, que lo hablamos que muchas veces salen cosas que uno no sabe que está escribiendo, después está el yo y el super yo controlando, es esa lucha tuya. Y hay una cuestión que creo que vos te habías fijado en la parte de... la parte que lo veías como muy psicoanalítico, que después lo estuvimos conversando con él también, la parte del cuadro y eso, no sé si... Sí, la de tía Lucrecia. Claro, A mí me encantó. Es otro Claro. políticamente correcto. Claro, otro, porque también, y uno lo lee y se pone en la piel de la persona. A mí me gusta esa parte, ¿no? Porque es bien descriptivo, pero es la situación que tiene un adolescente en ese recorrido que hace Pablo de la niñez a la adolescencia, situaciones que, bueno, se van dando, despertar sexual y a veces que se dan también dentro de la familia, ¿no? Que uno dice políticamente incorrecto con la tía grande, pero bueno, está como desplazada, es una persona ya y hay una atracción. Mientras jugaban a las cartas, porque dice la hora de la siesta en la que estaba... La hora de la siesta en la que estaba solo con ella y la derrotaba a las naipes era la única que valía la pena. O sea, para él la siesta era jugar a las cartas con ella, con la tía Lucrecia. Y bueno, y se da un tema con una araña que la quería matar y se cae va atrás de un cuadro del bisabuelo que tiene todo un símbolo, ¿no? De la familia y lo que es, no sé, la autoridad y la parte, ¿no? de paterna. Y va a matar a la araña y ella siente que la mate, nomás le da el permiso. Y cuando va a matar el cuadro se cae y le cae a donde arriba del dedo del pie. O sea, el pie de vuelta, para mí eso tenés que analizarlo bien. Siempre el pie está como, tiene algún problema. Y al caer el cuadro, ¿qué pasa? cae la ley. Claro, cae el cuadro y cae, bueno, no hay incesto. Es como que ya no vale el incesto. Y ahí sucede eso que la tía se fija en el adolescente y hay como una atracción, ¿no? Pero es bien, visto del personaje, es bien lo que puede pasarle a cualquier adolescente y separándose de ese símbolo. Está muy bien logrado lo del cuadro, que bueno, se cayó la barrera, ¿no? Lo que puede pasar también a veces pasa la atracción entre primos o la atracción, no sé, porque hay mucha afinidad y no hay tanto límite. Esas barreras se van como disolviendo. No sé, Sí, yo en esa historia lo que pasó, que bueno, a mí me gusta mucho. Disculpame, después ni se acuerda de lo que pasó Lucrecia después, me encantó después. No se acordó más qué pasó con Lucrecia. Fue ese momento de la siesta en Infraevento. Claro, porque tiene que ver con el digo, él se está preguntando una y otra vez cuál es la naturaleza de los recuerdos, por qué hay cosas que nos acordamos muchísimo, en este caso una situación, y después con esa protagonista no supe más de qué se trató, en fin, no sé qué, digamos. Hay cosas que nos van marcando y no sabemos por qué, ¿no? Exacto. Con una intensidad que nos va cambiando, ¿no? O nos va marcando. Y la pregunta es también por qué otras cosas que no parecen tan importantes también aparecen como recuerdos. Claro, está lo de recuerdo del personaje y después lo que decís vos. Cuando se forma una leyenda de un recuerdo más como urbano y va creciendo. Como la leyenda también que pasó cuando entró el personaje al barrio, ¿no? Y la leyenda del fútbol y no se animaba a preguntar qué pasaba. O sea, leyendas que pasan... pasaba algo complicado porque no se animaba a ese adolescente a seguir preguntando porque le iban, no. Bueno, ahí se menciona un poco para la idea de que estamos continuamente creando leyenda en torno a los propios recuerdos, ¿no? O sea que los recuerdos son reales, pero hay una leyenda, o se va construyendo leyenda. Se cita una película de John Ford que es brillante. La película de John Ford es la de ¿Quién mató a Liberty Balance?, ¿no? Un disparo en la noche, con James Stewart y John Wayne. Y al final de la película, se cita al final de la película donde hay un periodista del oeste que saca dice, aquí en el oeste, entre la leyenda y la verdad, imprimimos la leyenda. Y termina ahí, ¿no? Y esa es la idea también de que realmente siempre estamos imprimiendo la leyenda, no nos damos cuenta. Es más ¿no? interesante, es mucho más divertida. Pero se va generando, la gente lo va generando en torno a cosas que pasaron, pero le va dando aderezos. En el caso de la historia del fútbol, esta es una historia también en un boliche a las 3 de la tarde, y donde los niños
pueden venir, pero no pueden hablar. Eso me gustó, porque era como entrar en el mundo del adulto. Uh-huh. Dice, pedir un pomelo me daba derecho a oír al mozo, pero no dirigir la conversación. Pero cada vez que preguntaba, bueno, ¿y qué pasó? Que había como un silencio, no te animes a preguntar eso, ¿no? Y quedaba, y queda una y otra vez. Pero me gustó eso como que también es parte de la socialización de una persona, ¿no? El ir irrumpiendo en situaciones, ¿no? De adultos. Claro, es la fascinación por el mundo de adultos. Claro, el estar ahí, ¿no? Sí, comprar un pomelo ya estabas ahí, pero estabas, no sé. Claro. El mozo que venía, ¿no? Claro, ahí la historia de las leyes del bar, y lo mismo, digo, es la idea de los jóvenes o de los niños. Este hombre tiene 87 años, o sea que todo esto transcurre se supone en los 60, claro, ¿no? O los 50. Y entonces, digamos, era un momento donde, digamos, la adultez y la infancia estaba como muy nítida, separada, ¿no? Había reglas muy estrictas. Y bueno, aparece la idea de nuevo, si se puede, no se puede preguntar algo que es inconveniente para la charla de fútbol que se está estableciendo, ¿no? Hay una charla entre dos contertulios que siempre hablan más o menos lo mismo y ellos no quieren hablar de determinado tema. Y el chiquitín quiere saberlo. Claro. Que ahí, cuando hay una cuestión hay una supuesta autoficción, ¿aquí? Yo diría una autoficción ficticia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque está bastante en boga desde hace un tiempo el tema de la autoficción, donde el autor cuenta su vida, ajá, ¿no? Y la convierte, que has mencionado algunos ejemplos como Carrer, y bueno, incluso acá, en ejemplo local, el libro de Damián González Bertolino, donde cuenta su vida, de alguna manera está ficcionalizando la propia historia, que es toda una apuesta ahí, o el libro de Agustín Roy que comentábamos que publicó recientemente, que se da mucho eso, de que la vida es vista como una historia interesante. Pero en el caso tuyo hay un movimiento donde en realidad esto seguramente no pasó, esto es todo invento, pero estás diciendo como que sí pasó, ¿no? Como que estás metido ahí. Yo lo tomo como ficción, sí. Pero por otra parte, a mí me parece que el juego de la narrativa es un continuo juego de velar y develar. Y por ejemplo, en este adolescente curioso o en estos niños, el niño que huye hacia adelante inventando una historia de todo eso, está el carácter está el Pablo verdadero, porque eso lo vemos en otros libros. Y es lo interesante de leer, más allá de un libro, de leer al autor libro tras libro, porque uno va viendo que sí que hay mutaciones, hay cambios, hay innovaciones formales, hay diferentes temas, pero hay algunas constantes que son del autor y que me parece muy remarcable porque eso significa que el autor está dando todo de sí, está colocando su verdad y está teniendo lo que conversábamos, que es su voz personal. O sea, hay una que me parece una distinción muy grande entre un escritor que hace arte con la literatura y alguien que saca chorizo, como decía Martín Bentancor. En este caso me parece que Pablo está en esa franja del que hace arte, porque tiene su voz, hay unas pulsiones que están siempre, y que uno las empieza a ver, las intenta disimular, pero siempre está ahí, ese personaje que es curioso, que de repente se ve envuelto en situaciones extrañas, pero sigue hacia adelante con una curiosidad que yo le decía, entre infantil y periodística, que es lo que de repente hace que uno mantenga la llama de la vida encendida y que que se divierta en la vida, ¿no? Porque me parece que es importante, ¿no? La vida es tan importante que hay que vivirla de manera divertida y lo mismo traslado a la literatura. O sea que si tenés para discutirme algo de esto que te dije, en tu momento. ¿Cuánto de Pablo hay ahí? Todo el mundo quiere saber. No, si se puede. ¿Cómo era tu tía? Si se puede. Si te la tía Lucrecia. ¿Cómo era tu tía? Y la otra persona esa que aparece en la calle, porque ahora que estamos grabando... Sí. No, pero me imagino que uno cuando escribe trae, obviamente, no se va a separar, inventar, ¿no? Dentro de la ficción. Siempre hay algo donde uno trae, o de ahí también... formás tu propia leyenda. Yo pienso que algo, claro, o esas imágenes, o no hay, ¿no? Bueno, pero yo creo que toda literatura es una combinación por un lado, de lo que se vivió o de lo que se escuchó oír y se oyó vivir, digamos, y por otro lado es una relación con los libros que se ha leído también. Son las dos cosas. O sea, la literatura se hace
de la vida y se hace de los libros, ¿no? Es una combinación. Y de hecho la imaginación, aquí casi todo es imaginado, se basa, y eso también lo reflexiona el narrador, la imaginación se basa en la memoria. No podemos imaginar algo que no hayamos sentido, oído, o sea, que esté en nuestra propia memoria, alimentando. Graham Greene, que es un gran escritor inglés, gran escritor, él decía que cuando le pasaba algo muy, muy importante, ¿no? Cuando vivía algo importante, iba corriendo, según él decía en la autobiografía, dice, iba corriendo al bar a emborracharse. Porque decía que el olvido, iba a olvidarlo, porque el olvido es el pasto de la imaginación. O sea, él iba a olvidar eso porque eso después iba a surgir por otro lado a través del inconsciente como imaginación. Entonces, sí, hay algunas cosas que me ocurrieron, por ejemplo, que es la primera historia, la de los niños corriendo, Sí. los zapatitos blancos, eso Sí. existió, pero después el resto no. Lamento informar que... Lo de la tía no. Lo de la tía, y lo que me pasó con esa historia de la tía fue que se la di a que eso también pasa, que el feedback o la retroalimentación a veces se puede incluir dentro de la historia. Se la di a un amigo que era psicólogo y él me hizo todo un análisis como psicoanalítico. Y que hay partes ahí va. Y ahí me dijo, por ejemplo, que yo no sabía que la Edipo, porque todo esto es edípico, obviamente, ¿no? O sea, la tía por desplazamiento es la madre y el cuadro que cae por desplazamiento del abuelo es el padre, la cae la ley. Y ahí me dijo esa frase que me sorprendió mucho, que es que la Edipo es el de los pies hinchados. Significa Edipo, la palabra Edipo significa el de los pies hinchados. Sí. Y a este tipo le cae arriba del sable, ¿no? Le cae, y justo bueno, y entonces eso yo lo incluí literariamente, lo incluí toda esa interpretación porque me pareció maravillosa, ¿no? Porque obviamente cuando yo escribí ese cuento no tenía ni idea que los pies hinchados era el Edipo, ni podía tenerlo, imposible. Entonces, lo que sí me parece que los recuerdos de la infancia o de la adolescencia tienen la intensidad de los colores que vos decías, porque los recuerdos son muy intensos. Entonces eso me interesaba para ponerlo, más que las reflexiones, por ejemplo. Y más que el rojo, sí, yo veo, volviendo a la columna, digo, Caperucita Roja, uno dice Caperucita Roja, pero el rojo en sí tiene que ver con ese despertar sexual, con la primera menstruación, o sea, hay un montón de cosas con el peligro, ¿no? Siempre hay un peligro. El personaje está como siempre bordeando el peligro en esas tardes de siesta, ¿no? Tanto como niño, en eso, lo que le pasa, o después adolescente, ¿no? No sabe el riesgo que va a tener y cosas que le suceden en su cuerpo, etc. Entonces el rojo... Y bueno, está el vestido rojo de una de las personajes que... ¿no? Hay un vestido rojo. Hay un vestido rojo, o sea, vuelve fue el que le gustó rojo. A Palleja fue el que le gustó el vestido rojo. Que va caminando. Sí, para venir a parecía el de quién es, ¿cómo es el de Roger Rabbit? ¿Cómo se llamaba? Jessica Rabbit. Jessica Rabbit era ese vestido. Claro, no, hay una descripción muy detallada y que genera bastante, o sea, donde se nota la ansiedad, la forma en que miran estos personajes, son estos niños, ¿no? Estos jovencitos, estos adolescentes que están ahí mirando a esta persona que viene con un vestido despampanante y bueno... Y la efervescencia hormonal. Y se le cae algo y si lo levanta, si no lo levanta y bueno... Y yo no quiero contar más porque voy a terminar contando el cuentito. ¿Puedo leer? No, esa parte la tengo en el principio. ¿La puedo leer un poquitito? Dice... A veces el hilo de ese relato puede ser rojo y rodear un cuerpo hasta tejer un vestido que anida en el centro mismo de un momento que preferiría y que prefiero no recordar. Pero el olvido, ya se sabe, es arbitrario e impiedoso y no siempre cumple nuestros deseos. Ese momento en particular comienza con una cabellera pelirroja, recortándose en el lomo de la puesta de mi calle. Estábamos sentados en el escalón de la casa y quedamos boquiabiertos, mudos, contemplamos el avance arrebatado de aquel vestido rojo que parecía querer reventar las costuras, sometidas como estaban a la presión del poderoso cadereo. Aquellas piernas triunfales, para escándalo de la cuadra, culminaban en el vértice agudo de dos tacos finísimos, también rojos, que afinaban los tobillos hasta lo inverosímil y emitían en su minúsculo entrechocar contra el adoquinado un repiqueteo insolente que desafiaba la imaginación.
Todo era, ¿no? Todo uno. Todo rojo, todo rojo. Hoy vas a soñar. ¿Sabes qué me hiciste acordar algo que yo no había tenido en cuenta? Una cosa, creo que el pelo es rojo también. ¿no? El pelo es rojo también. Y que incluso hay en un curso de gramática, a mí lo que voy a decir, que es una cosa espantosa voy a decir, se mencionaba que Cortázar utilizaba el adverbio pelirrojamente. Sí. La mujer lo miró pelirrojamente. No es nada común porque los adverbios en mente siempre son rápidamente, mentalmente, siempre tienen que ver con cómo se hace un proceso o algo. Y pelirrojamente no se dice, no se le agrega mente a los colores, no se dice verdemente ni azulmente. Pero pelirrojamente, en ese caso, nos explicaba. Hacía una interpretación, no sé si era con Concepción, con Pani, una lingüista española radicada en México muy importante, y explicaba el razonamiento, el proceso que había hecho ella para comprender la metáfora esa de pelirrojamente. Y es que se refería a un modo de ser de la persona, porque había determinada fama de las mujeres pelirrojas. Determinada fama también asociada a lo sexual, etc. Claro. O sea que no sé si lo pensaste, pero lo hiciste. No me acordaba. Así que... Yo tampoco me acordaba. Yo me acordé del adverbio, así que proseguimos con el análisis gramatical. Si lo analizamos gramaticalmente, ya le dijimos. Y vocean, todo el libro es voceante, pero bueno, proviene de Fray Bentos y no esperábamos menos. Sí, muy cerca de Argentina. Vocea, explicar qué es vocear. Claro, bueno, acá Maldonado y en Rocha tuteamos, o sea, usamos las formas tú, ¿no? Tú tienes, y las formas verbales que acompañan ese paradigma. Y el resto de Uruguay vocea en el sentido, ¿no? Como los argentinos, ¿no? De vos sabés, ¿no? Diferente acento. Maldonado es una transición. Y en el libro de Pablo uno lo va leyendo y como estamos con el ojo gramatical, yo voy anotando y vamos viendo y uno dice, es voceante. Pero hay gente, él sabía, ella sabía, hay escritores que no se dan cuenta, porque bueno, es tan natural y tampoco te pones a ver las formas. Que a veces algunos editores corrigen eso. Ahí voceaste. ¿Eh? Ahí voceaste. Pero Maldonado estamos, es mucha mezcla. Me mira Fonseca que es tuteante 100%. No, pero puede vocear cuando quiere. Lo hace. No, pero a lo que voy es eso, que los escritores es natural. Le ponen voz a los personajes de lo que hablan y lo que ven y lo que sí. Pero eso te lleva a una cuestión, ¿no? Que además del párrafo ese que leíste, donde está esa descripción preciosa que hace, también las voces de los personajes. Y también las palabras que dicen. No son palabras convenientes, son las palabras que se dicen en el pueblo cuando no se escucha, a la siesta. Entre varoncitos que están creciendo y empiezan a manejar esa mitología sexual del pueblo, por ejemplo. Claro. Eso también, hay un trabajo ahí que uno que está buscando detalles lo encuentra. Y el lector lo agradecerá que el realismo lingüístico. Después seleccioné uno que tiene que ver con esto de la memoria, este hilo que va recorriendo, y dice así. El hilo de la memoria corre recto a veces, hilvanando y asociando escenas que no se parecen en nada, pero que a la distancia toman la forma peculiar de algunos archipiélagos. Parecen un estallido reciente. Islas desiguales a las que solo desde una distancia adecuada podemos otorgar la calidad de conjunto. Estos núcleos laten y quedan fraguados por un vínculo que es signo de misterio. Algo a que los hechos apuntan pero no pueden definir. Son asuntos que se intuyen pero no se perfilan. Son importantes sin que sepamos por qué. Por ejemplo, recuerdo un día en carnaval, como hoy, a la hora más terrible, cuando vegetábamos bajo el sonido ronco de las aspas del ventilador. Más que sentados estábamos persistiendo lánguidamente alrededor de una mesa. En un momento volví a mirar el reloj en la pared. El tiempo no pasaba nunca. Había que rendirse, aquella siesta no terminaría jamás. El fracaso de los juegos, ajedrez, carta, ludo, era absoluto. Menos la pequeña Renata que no paraba de moverse. Todo el mundo se mantenía sumergido en el silencio. Volví a mirarme el pie que tenía reposando sobre un banquito. Hacía 3 días que me había lastimado de una forma que aún no podía comprender del todo. Como ocurre siempre en las desgracias, había sido rápido e indoloro y con consecuencias nefastas. Iba corriendo en el fondo de la casa de mi tía cuando pisé un charco bastante profundo y sentí una descarga eléctrica en la planta del pie. Era el cuello de una botella al revés, pisado con toda la fuerza que se hace al correr. Grité más por reflejo que por dolor, y en ese instante resbalé y caí todo lo largo del charco. En la caída se desplazó una tabla con un clavo,
o algo puntiagudo por el estilo, que no entiendo cómo se me terminó clavando en el empeine. Ahí sí sentí dolor. Al otro día la herida de la botella mejoró increíblemente, pero la del empeine, que era más superficial, se infectó. Así que a pesar de los antibióticos y los cuidados, tenía aquel montículo amarillo coronando el empeine, totalmente inflamado en un pie que empezaba a estar enrojecido. No dolía demasiado, pero tenía que hacer reposo para que, según mi madre, la herida secara. Y después esta herida se enraba con otro tema de un taco en carnaval, porque iban disfrazados, ¿no? Bien de... Y te voy a agregar datos de color. Bueno. ¿Qué tomaste hoy al almuerzo? ¿Qué bebida tomaste? ¿Qué tomé hoy? ¿Qué tomaste? Sí, claro. ¿Qué tomé hoy? Sí, me di cuenta ahora. ¿Y qué tomamos? No sé. ¿No sabes qué tomaste? Tomamos un pomelo. Pomelo. ¿Qué había pedido en el bar? Pomelo. Pomelo. Y el autor, además, como compenetrado con su literatura, ha tenido la precaución de venir lesionado. No en el caso, no el tobillo ni el pie, sí la rodilla. Así que... es todo coherencia. Yo creo que yo no tengo más nada para decir. No sé si hay alguna... Yo lo que quería decir nada más que esa parte habla de los mascaritos, que es algo que... una tradición que se perdió, pero que tenía que ver con las mascaritos, que es la idea de que los pueblos se disfrazaban de cualquier cosa a la hora de la siesta, por la tarde, y generalmente se disfrazaban muy mal, ¿no? O sea, la idea era poner voz de mascarita y bueno, y después... Pero todos colaboraron ahí en auxiliar con las ropas a los niños, claro, ¿no? Sí, se ponía a veces una hay un tango que dice alegre mascarita que no seguía el corso. Hay un tango. Sí. Pero hay un momento que sí, eso parece un cuento infantil en realidad. Porque eso cuando vos decís todos colaboraron, eso pasa muchas veces en las historias infantiles. Que de repente hay no sé qué problema y todos colaboraron y no sé qué lograron. El concepto que tiene literatura infantil, vamos a ver, no lo vas a desarrollar más en la máquina de pensar porque pasa muchas veces. La idea que tiene la literatura infantil deja mucho que decir. Tengo como alguna memoria de algún libro de Constancio C. Vigil donde pasa una cosa así, que todos colaboran para que algo. Bueno, digamos que sí. Hay como una multitud de personas. Vamos a desarrollar sí, la próxima. Eso queda para discutirlo ahora. Muy bien, es un afán colaborador que no lo notamos. Bueno, muchas gracias Fernández Palleja, muchas gracias Nacho, muchas gracias Johanna y gracias a todos por estar acá y sobre todo gracias a la Fundación Manolo Lima. Pasamos bien, yo por lo menos pasé muy bien, así que lo agradezco, muchas gracias.